Les doy la bienvenida a Ajá, todos los que ya se han sumado. Espero que se integren algunas personas más en el transcurso de esta clase introductoria al diplomado en textos fundamentales de la cultura occidental, un ajá, diplomado que hemos armado en colaboración con el grupo SAFO y con Julio Jubar, que la hemos Fundación estado, Chesterton. y la Fundación Chesterton, que hemos estado platicando para, pues, hacer una serie de iniciativas culturales que pues, nos ayuden a volver a recuperar los orígenes de nuestra civilización. Y pues la primera iniciativa, digamos, ya en forma es este diplomado al cual pues les estamos invitando a que se integren. Esta sesión es para ver los contenidos del temario y para que conozcan a los profesores que van a impartir este diplomado. Y están con nosotros el doctor José Molina, que le va a corresponder la parte de la cultura griega y la cultura latina. También está Laura Guevara, que a ella le va a corresponder la parte de la cultura hebrea, la cultura de la Biblia. También Julio Jubar, que nos va a presentar Dante y Shakespeare, y Francisco Prieto, que nos va a hablar acerca de Cervantes y la novela contemporánea. Estos son los temas que va a comprender este diplomado. Cada tema va a tener la duración de un mes. Yo creo que he dicho, me parece, lo que me corresponde para dar la bienvenida. Y me gustaría ahora que demos la palabra a nuestros profesores en el orden que los presenté, me parece, para que puedan platicarnos del tema que van a tratar. Sí, gracias. Bueno, pues se va a tratar de un módulo de Grecia y otro módulo de Roma, cada módulo con 4 sesiones, cada sesión de 2 horas. Entonces, la primera sesión sería Homero, ver la Ilíada y la Odisea, pues como lo permite el tiempo del que se dispone, y decir algo de la poesía griega en general. Se trata también de hablar un poco de cómo históricamente se escribieron esos textos, cómo fue que quizás no tanto la temática en sí del texto, que en realidad es lo que le importa a la gente, sí se va a tratar eso, pero también hacerles ver el panorama histórico de Grecia, el desarrollo histórico de Grecia, para hacerles comprender, bueno, pues los griegos empezaron desde el 2000 antes de Cristo. Se dice que Homero escribió en el 800, pero de una guerra que fue en el 1200 y que se puso por escrito hacia el 600 o el 500. Entonces, como platicar de todo ese fenómeno para que se entienda, pues bien, por qué los griegos son pues los griegos, ¿no? La segunda sesión, en realidad es difícil porque la segunda sesión tendría que ser solo de Platón, pero hay que ver Platón y Aristóteles. Entonces, Platón casi todos conocen la República, digo, porque o leyeron la apología de Sócrates. Entonces, mejor quizá ver el banquete o ver el Fedro, que son más bonitos y que tocan más directo a la gente. Entonces, esas serían las sesiones de Platón. Igual de Aristóteles, escoger un libro que los toque más de cerca, quizá un pedazo de la ética nicomaquea y un pedazo de la política o la poética. Y la última sesión sería pues las escuelas helenísticas, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el cinismo, y más o menos dar un panorama de cómo salta eso hacia la cultura latina, ¿no? O sea, cómo la cultura helenística y cómo se dio el traspaso cultural e histórico por las victorias romanas. Y luego ya en el segundo módulo, que sería Roma, pues prácticamente la primera sesión tendría que ser, son 7 reyes de Roma,
mataron al último, establecieron la república, mataron al último que fue César. Entonces, más o menos platicar eso y ver alguna obra de César, por ejemplo, y ver alguna obra de Cicerón que los toque. De César algo de la guerra de las Galias y de Cicerón quizá de Senectute o de Amipitia. Y, y luego pasar a la época imperial. Y bueno, pues ahí está sabroso, porque ahí nos podríamos quedar con Virgilio solamente, o sea, viendo la Eneida, allí nos podríamos quedar, platicar generalidades de las demás obras de Virgilio. Ahorita vengo fresquecito con las metamorfosis, entonces también podría decir algo de las metamorfosis, pero yo creo que sería más sabroso para los alumnos detenerse bien en la Eneida. En la Eneida, que también da el paso a Dante, ya que venga acá nuestro amigo Julio. Y luego explicar un poco lo que siguió después de Augusto y quizá terminar con algo de Plotino, aunque fuera somero. Ese sería el panorama de lo que yo abarcaría, tratando de dar los contenidos de los libros que les mencioné, junto con un panorama histórico de cómo va avanzando la historia, digamos, ¿no? De todo ese tiempo. Y bueno, esos serían mis dos módulos. Podríamos también pasar con nuestra siguiente profesora, que es Laura Guevara. A mí me toca la parte de la cultura hebrea, más bien yo la pondría como la cultura bíblica. El diplomado es de pensamiento occidental y parte de mi cometido, bueno, que es mi pasión, es mostrar en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es Pablo, el iniciador de lo que es pensamiento occidental, porque ahí es donde por primera vez vamos a encontrar esas tres raíces, la griega, la judía y la romana, que dan este nuevo pensamiento, pero eso es como para dejarlos así picaditos. 4 sesiones, yo lloro porque me voy a tener que ver muy, muy, muy abusada para ver cómo le hago para en 4 sesiones dejarlos picados como para más, porque tristemente la Biblia para muchas personas dices Biblia y se mueren de la aburrición y dicen es un texto religioso y es como para grupos de oración o para fanáticos y así, y te llevas una sorpresa porque encuentras, a ver, de todo, desde géneros literarios, inicios de, no sé, filosofía política, moral, social, bueno, de todo. Para mí ha sido una pasión, se ha vuelto la pasión de mi vida en el contacto con los textos. Ya para el que es creyente va a encontrar una fuente espiritual importantísima, pero para el que no es creyente también va a encontrar ahí de todo. Incluso para el no creyente es fascinante desde el punto de vista histórico, literario, psicológico, antropológico, todo lo que acabe en ico, ahí está. ¿Qué es mi objetivo? En 4 sesiones, en la primera sería presentarles un panorama general de los textos, cómo está conformada la Biblia es una colección de libros, hablarles de lo que es la autenticidad, la canonicidad, la crítica literaria, la exégesis, o sea, ¿qué es la exégesis? Que es el estudio crítico de la Biblia, presentarles un esquema de más o menos los textos que conforman tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, un poquito de fechas de elaboración. Es todo un proceso, cada libro tiene su propia historia, pero presentarles un panorama muy general. Va de la mano, hablar del Antiguo Testamento es hablar de la historia también de un pueblo en especial, que Abraham
Decía José de los griegos del año 2000, pues Abraham es del año 1850, Moisés del año 1250, la ilustración salomónica de 950. Yo siempre redondeo los números. Estamos hablando de una riqueza cultural literaria impresionante que perdura y que estén abiertos a sorprenderse a las repercusiones que ha tenido estos textos, esta cultura en el pensamiento de hoy en día. Ni hablar del Nuevo Testamento, ahí ya vamos a hablar de un cambio, de un giro importantísimo en el pensamiento. Entonces, como es más bien presentarles un poquito de la cultura hebrea, primera ascensión, panorama general de lo que es el texto. Y quisiera, como son textos fundamentales, y a mí me tocó la cultura hebrea, sufrí y sufrí y sufrí. Yo dije, ¿por cuál me voy? Y creo que ganó Job. Entonces, estoy abierta, o sea, por lo general no soy muy abierta así de que se aceptan sugerencias, pero más bien viendo las inquietudes del grupo, por ahí nos podríamos ir, por supuesto que sí, abiertísima a todas las preguntas, puntos de vista y demás, pero el plan es, a lo mejor esas 3 sesiones, clavarnos con el libro de Job, que es bueno, presenta un dilema que fue para el pensamiento tanto religioso como hasta social del pueblo hebreo, en un momento de cambio en su historia importantísimo, y marca un dilema que sigue hasta ahorita, el problema del mal. ¿Por qué si yo soy tan bueno me pasan estas cosas? Y más en la referencia de un pueblo religioso que sigue a un Dios y se supone que este Dios es bueno y es justo, y yo que soy tan buena, tan linda, tan chula y que me dedico a estudiar la Biblia, ¿por qué me pasan estas cosas que me pasan? Y híjole, bueno, sí, para dejarlos picados, tiene desde el punto de vista literario, es un poema, tiene una parte en prosa, tiene una parte poética. Todos nos sabemos la historia en general, que es la prosa, ese famoso Job que pone cara de Dios me lo da, Dios me lo quita, que se enfrenta y que es totalmente contrastante al Job que en el poema grita, maldigo el día de mi nacimiento, y que se atreve a echarle la culpa a Dios de todos sus males. Entonces, es interesantísimo. Hay, yo digo, 2 finales, uno que literariamente a mí se me hace así como el mejor final del mundo. Eso sí no se los voy a decir porque entonces no regresan. Tiene un final que es para mí, y luego el final feliz hollywoodense que a todos nos gusta y nos apapacha, pero ese es como mi plan. Me aterra que nada más son 4 clases, pero eso sería como mi propuesta, porque si se trata de textos, yo dije, ¿cuál escojo? Y ganó Job por mucho. Bueno, no, por mucho no, pero es casi por volado. Pero Job se me hace una buena elección para meternos pues sí, para imbuirnos o sumergirnos en la cultura hebrea, ¿no? Texto, por supuesto, la Biblia. Bueno, creo que también Laura nos ha dejado con mucho entusiasmo, ¿no? De cómo van a ser también sus clases. Podríamos pasar los siguientes 2 temas. Me toca primero Dante. Dante es un pequeño agujero en la historia de los siglos, y es un agujero por el cual uno se asoma a comprender el pasado todo o a comprender el futuro todo, incluidos nosotros mismos.
No hay nada que quede fuera de la comprensión de Dante, y en particular quiero recorrer el poema en sus tres partes, no solo el infierno es la parte más notable. Si ustedes creen que van a leer narrativa, Dante no es una novela, hay que aprender a leer poesía para entender a Virgilio, para entender a Homero y para entender a Dante. Lo que vamos a encontrar es un sujeto cuyo mundo dejó de existir y sin embargo seguimos habitando. No somos distintos de Dante porque Dante nos inventó. Harold Bloom dice que fue Shakespeare, y también voy a decir que tiene razón Harold Bloom, pero se equivoca al mismo tiempo, porque fue Dante. La comprensión más profunda del ser humano está en Dante y está en Shakespeare. No hay caso humano que no haya sido escrito por ellos dos. Y lo demás son las patologías de las que se ocupa D.H. Lawrence, pero esas son pecados. A ver, Dante es un monstruo que al mismo tiempo sabía que era un monstruo y nunca se enteró. Dante creía que iba a pasar a la historia como un autor en lengua latina, porque la lengua latina era la lengua internacional, la lengua de Occidente, la lengua en la que se llevaban a cabo las relaciones más allá del pequeño terruño, donde uno hablaba una pequeña lengua, casi un dialecto. Y sin embargo, ignorar la potencia de su propia lengua materna, la potencia para los siglos, no la ignoraba en tanto potencia expresiva, y eso es lo genial, le permitió a Dante escribir para todos los públicos de todas las épocas, sin cuidarse de un grupo pequeño, aunque lo tenía de amigos. La universalidad de Dante sigue siendo absolutamente inigualada, ni por Virgilio, ni por Virgilio que sabía de su inmenso talento, de su inmensa capacidad y de la permanencia en la historia de su obra, igual que Ovidio. Los dos estaban perfectamente conscientes de su trascendencia y su eternidad. Dante sí y Dante no. Dante sabe que es un poeta en conversación con Virgilio. Primero, la inteligencia, la razón. Después con la mujer, el fantasma de la mujer que amó, que se convierte en la mujer verdadera, el espíritu, Beatriz, que es la fe. Y al final desemboca en ese momento de pasmo que se sobrepone, que aparece por encima de la razón y por encima de la fe, que es la revelación. Son los últimos dos cantitos, a partir de que aparece San Bernardo, ¿no? Que no habla. Lo fascinante de Dante es que jamás pierde la noción de sí mismo, de su corporalidad a lo largo del infierno, en el ascenso del purgatorio y en la indescifrabilidad del paraíso. Allí, los que saben leer poesía se dan cuenta que nunca se hubieran podido imaginar, nunca hubieran tenido una imaginación tan poderosa como para concebir las cosas que ve Dante. Es una obra no solo de literatura, sino de civilización y de autocivilización. Uno no es el mismo antes y después de leer a Dante. Uno se transforma respecto de la propia lengua, respecto de la propia habla. Uno adquiere una relación con sus propias palabras con una calidad mucho más profunda de la que se puede tener de manera poco consciente o de manera irreflexiva. Dante lo coloca a uno respecto de su propia lengua de un modo distinto que antes, profundo, significativo, evocativo, con una potencia de imaginación que uno no sabía que ya tenía.
así quiero que leamos a Dante. No me interesa solamente recorrerlo. Recorrerlo es algo que no se va a poder evitar. Quien inicia la lectura de la poesía no puede frenar, no se va a poder detener, no va a poder, ni siquiera habiendo acabado la lectura, va a poder dejar de leer a Dante. Se vuelve un compañero de vida, un guía de vida, un recurso para pensarse uno mismo. Y lo mismo sucede con Shakespeare. Allí habrá que cortar, elegiremos una comedia, probablemente alguna de las comedias problema, probablemente la menos problemática, pero de todas maneras muy complicada, pero maravillosamente teatral, que es La Tempestad. Probablemente entre las tragedias tengamos que elegir entre auscultar el sujeto tomado por la voluntad de poder o por la extrañeza ante sí mismo, Hamlet o Macbeth, y tomaremos una historia. Depende de qué tragedia elijamos, podemos elegir entre las historias una obra sumamente compleja como el Enrique V, compleja en su trama, en sus implicaciones históricas, en los cambios de los personajes, o el Ricardo III, para auscultar el mal. ¿Por qué Shakespeare? Porque creo que no se equivoca Harold Bloom cuando dice que Shakespeare inventó al hombre que somos, al hombre moderno, al hombre contemporáneo. Nuestra relación con nuestra propia psique es, así dice Bloom, y exagera, pero acierta, es así desde Shakespeare. Shakespeare inventó al sujeto que habla consigo mismo y al estar hablando consigo mismo es capaz de cambiar. Shakespeare inventó a Freud. Freud es un contador público que venía acompañando a las obras de Shakespeare. Ajá. Shakespeare, para nosotros, además, es el otro espejo. La transformación del mundo de los siglos anteriores en los siglos contemporáneos se da por una doble refracción. Primero, la luz se refracta en Dante y después se vuelve a refractar en Shakespeare para volverse de nuevo luz blanca. Entre ellos dos está el arcoíris en el que se descompone la luz. Y eso es lo que quiero auscultar. La diferencia entre las gamas de colores, todas las tonalidades, como no hay nada nuestro que no estuviera allí. Shakespeare además inventó una relación que para nosotros es fundamental. Dice Ortega y Gasset, desde Ortega y Gasset queda claro que el sujeto contemporáneo tiende a concebirse a sí mismo bajo la especie del público, del espectador. Shakespeare inventó al público. Y eso tiene una causa muy simple. Shakespeare, el teatro isabelino en general, pero sobre todo Shakespeare, no dependía de la corona, del condado, de la alcaldía, para montar sus obras, sino de la taquilla. De modo que su interlocutor importante, en primer lugar y casi único, es el público que asiste a la obra. Allí se cumple, sin haberlo sabido por completo Shakespeare, el lugar que ocupamos nosotros como contemporáneos y que ayudó a esclarecer también, por cierto, Ortega y Gasset. Si pueden, lean a Ortega y Gasset. Ajá. Pero leeremos esto, Dante y 3 obras de Shakespeare. Eso será el temario. Y bueno, está Paco Prieto que le toca la parte dura, la novela. Me toca Cervantes. Me toca Cervantes, y Cervantes, recuerden que leó Lepanto. Lepanto tiene un valor simbólico
muy grande. Lepanto nos hizo ver, entre otras cosas, que había desde entonces una conciencia europea de la unidad desde la diversidad. Era muy claro que Otomán el Magnífico, que los otomanos eran lo otro de la cristiandad, y eran también una amenaza sobre esa unidad en la diversidad que constituía Europa o que daba el carácter dinámico de lo europeo. Es interesante, nos dice Ortega y Gasset, a propósito de las versiones que hace Julia Ortega, que sí Ortega, escribió Ortega, que los europeos vive cada quien en su mundo, en su comarca, en su comunidad autónoma, o como la quieren llamar, pero si ve que entra el moro por el Mediterráneo, o el mongol, o el chino, por los Urales, inmediatamente se unen. Y eso fue Lepanto, y ahí combatió Cervantes. Bien, Cervantes es el creador de la novela moderna, del realismo crítico, junto con el autor anónimo del Lazarillo. Y hay que verlos en relación. A mí me encantaría que las personas que tomen el diplomado lean el Lazarillo de Tormes, que se puede leer en una tarde, y que relean o hagan una selección de capítulos del Quijote y lean, por supuesto, Don Quijote de la Mancha. ¿Eh? Bien, Cervantes crea una novela que no se había hecho antes, una novela verdaderamente inusitada, una novela que reúne voces muy diversas, personas muy diversas, de diversas incluso creencias y de diversas clases sociales que ya cada vez, ¿no?, eran más diferentes, eran más distintas, en un mundo que se hace cada vez más complejo y que sobre todo a partir del libro, a partir de Lutero y de la publicación de la Biblia, un mundo que se centra en el individuo que está solo frente al libro, pensando por sí mismo y que busca de alguna forma un restablecimiento de una unidad que se perdía, ¿no? De aquí el sentido crítico de la novelística de Cervantes, donde oímos voces sumamente diversas. Por otro lado, también en España surge un movimiento humanístico, vamos que importantísimo. Piensen ustedes en Francisco de Vitoria, aquel dominico que funda el derecho internacional, aquel dominico que sin venir a América, sin haber venido a América, hace ver que lo cristiano es buscar, convencer, persuadir desde la dialogicidad y no desde la imposición. Es decir, estamos, por un lado, en la afirmación del yo, del individuo, el hombre solo frente al libro, que tiene que resolver problemas, y por otro lado, el espíritu humanista, que es ecuménico. Recuerden ustedes que tanto Isabel la Católica como luego Carlos, como el emperador Carlos, están hablando del respeto a las diferencias, a las autonomías, etcétera. Todo esto en este mundo crítico, diverso, lo vamos penetrando y explorando en la lectura de Don Quijote de la Mancha. Y luego otra cosa, que esto interesará quizás mucho a las personas interesadas en la literatura, en la novela y en escribir. Miren ustedes, aquí me detengo y voy a dar un salto al siglo XX. En el siglo XX, una mujer de origen ruso que escribió en francés, que cambió su nombre a Nathalie Sarraud, escribió un libro bastante tonto, pero brillante, que se llama La Era del Recelo. En ese libro, la señora Sarraud creyó descubrir el Mediterráneo. Es decir, nos viene a decir que ya no se puede hacer, desde luego, novela omnipresente, que el lector
desconfía de todo y que por tanto hay que escribir en primera persona o desde un objetivismo radical. Qué curioso, recuerden ustedes, cuenta Sidiamete Benengeli, es decir, el autor del Quijote escribe desde un documento que le encuentra hasta la aparición de él como autor, el yo, que se sitúa frente a los hechos que cuenta. Luego hay diversas memorias de ese caballero que es el Quijote. Hay retractaciones dentro de la narración. ¿Quieren algo más moderno? Y al mismo tiempo una búsqueda, una exploración en la experiencia poética de los trascendentales del ser. Bueno, todo esto es un viaje por el Quijote. Voy a contarles algo que me encanta. Es una bobada si quieren, pero es sumamente interesante. Ya en la segunda parte del Quijote, recuerden ese pasaje en el cual está enamorada de la pastora Marcela, un muchacho que se fue como se había ido ella a vivir a lo natural, a vivir en el campo, a vivir en el bosque, huyendo de lo moderno, de la modernidad, de la pérdida de aquello que los reunía a todos antaño en una sociedad en que las personas estaban poco diferenciadas. Y recuerden ustedes que este pastor o este pseudopastor se enamora de Marcela y a Marcela le cae bien, pero nada más. Y un buen día, porque él le escribe poemas de amor a Marcela, ve Marcela que están en un velorio, ahí en el campo, y pregunta, ¿y esto qué pasó? Es que se suicidó por culpa tuya. ¿Por qué? Por culpa mía. No, hombre, esa es la bronca de él, es el problema de él, el individuo, es decir, la libertad y el ejercicio de la libertad. Esto puede recordar la filosofía de la existencia del siglo XX. Es su bronca, no me eches a mí la culpa, ¿eh? Ven ustedes cómo desde 500 años antes, o casi, se estaba dando ya estas cosas que luego creyeron muy modernas. Entre otras cosas, el escepticismo del lector de si eso que me cuenta es realmente verdadero. Bueno, lo que yo pretenderé en 4 conversaciones es justamente, o que intento que sean conversaciones, va a ser este encuentro de individuo, la búsqueda del restablecimiento del espíritu comunitario, ¿verdad? El escuchar voces muy diversas y un mundo cada vez más complejo. Pretenderé también hacer ver que realmente las más diversas técnicas novelistas, de la novela realista, de la novela crítica, se encuentran desde Cervantes. Desde Cervantes. Hay que sumarle la picaresca, pero hay pícaros también en el Quijote, ¿verdad? Y que la única aportación realmente diferente, cuando los tiempos han otra vez cambiado, va a ser James Joyce. Y que afortunadamente, después de Joyce, vino William Faulkner, que para gozo de los novelistas nos hizo ver que con toda la aportación joyciana a la comunicación contemporánea, todavía se podían contar historias. Recuerden ustedes que la poética de Cervantes es la poética de la vida, es la poética del hombre que fracasa, del hombre que tiene, sin embargo, una fe en sí mismo, en su dignidad, como hombre creador, como persona que se crea en alguna medida importante y fundamental a sí mismo. Recuerden ustedes que en el Quijote está también lo que podría considerarse el surrealismo, esos sueños en aquella cueva, ¿verdad?, en la que se encierra Don Quijote y donde las imágenes más fantásticas que nos hacen evocar a un Buñuel se van dando en el caballero, ¿no? En el caballero de la triste figura. La novela aparece, claro, cuando la sociedad es muy compleja, hay que explorar en ella, en su diversidad, pero que siempre hay alguien, el que escribe, que es el que explora. Esto es lo que en principio quiero tratar, aunque todavía no he hecho la división, ¿eh?, de qué corresponde
a cada una de las conferencias. Tendré que reunir algunos ensayitos que he publicado yo a lo largo de mi vida sobre Cervantes y el Quijote para ya darle un orden lógico que meta a los que se inscriban en la temática. En fin, eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Paco. Bueno, yo creo que pues nos han también dejado un muy grato sabor de boca, ¿no? Como para de verdad poder continuar. Al final, obviamente, vamos a entregar una constancia por parte, pues, del instituto y de la fundación, ¿no? Para que bueno, ¿no? Que conste que han participado en este diplomado. Les agradecemos haber estado esta tarde con noche con nosotros. Muchas gracias al doctor José Molina, a Laura, a Julio, a Francisco Prieto por habernos explicado de qué van a tratar los temas que ellos nos van a exponer. Muchas gracias. Paco, primera o segunda parte del Quijote. No, las dos. No, claro, pero ¿cuál te gusta más? Ay, a mí las dos, fíjate. Eso que dicen que segundas partes no fueron buenas, no se da No, para es mí. mejor la segunda. Está más cuidada. A nivel escritural es superior. Es más barroca, y hay gente más. Hay más planos, están los duques. No hay que olvidar que Cervantes, y en esto nos acerca a una gran mayoría de personas en nuestro tiempo, y en todos los tiempos, yo diría, ¿no? Era un hombre que, híjole, que tenía que luchar para vivir, no se le facilitó nunca nada. Las cartas que no le contestaban, porque en el fondo era consciente de su valor, y esto duele mucho. Y cuando él escribe y pide un puesto, un destino en el Soconusco, o sea, en Chiapas, que no se lo dan, ¿no? Es este sentido de fracaso, de los 400 golpes, ¿verdad? Pesa sobre él. Esto hace posible que se escriba el Quijote. Eso a mí me conmueve mucho, porque se quiso embarcar en la Armada Invencible, Sí. hubiera muerto. Se quiso embarcar rumbo a Chiapas, hubiera desaparecido. Sí. Parece que Dios se empeñó en hacerle creer que le iba mal para preservárnoslo. Y sin Pero él estaba... Fue Alepante y perdió una mano, digo, o sea. Además, pero fíjate que lo que es un hecho es que era un escritor, porque cuando uno lee los entremeses, que gracias al maestro Ruelas, ¿verdad? Los hizo revivir en Guanajuato, son de una delicia picaresca, ingenio, las mujeres habladoras, la cueva de Salamanca y lo erótico, ¿verdad? Son obras menores, pero llenas de gracia. Y las novelas ejemplares nos hablan de un novelista, de un narrador de la vida, ¿no? En fin. La pregunta es, ¿qué libros necesitan los alumnos o qué necesitan haber leído o cuáles tienen que tener a la mano sí o sí para poder hacer esto posible de la mejor manera? Siempre es mejor tener los libros en papel, ir haciendo o ir formando una biblioteca, no importa cuán grande o cuán pequeña. Pero por parte de la fundación van a estar todos los textos principales disponibles en una edición buena o al menos muy decorosa para todos los cursos. Cualquier Biblia sirve, pero ya si van a comprar una, que sea la Biblia de Jerusalén. Hay una está en línea también, o sea, Biblia de Jerusalén, y la pueden pedir hasta el versículo y todo, pero ya ven que yo sí quiero, pero sí es básico que la tengan al lado para que hagamos referencias, y ahora vámonos al Éxodo, y ahora vámonos para acá, y es padre, o sea, la manipulación de la Biblia es una experiencia en sí solita.